¿Y ustedes cómo amanecieron hoy? Nos encontramos en la calle 66 del centro de Mérida, muy cerca del Parque de Santa Ana, famoso por su iglesia y por su mercado. Cuando adquirieron esta propiedad, la fachada, digamos que no era muy estética bajo los estándares actuales de belleza. Fue ahí en donde decidieron renovarla para darle ese tono más fresco y clásico de una fachada de una casa del centro de Mérida. Utilizaron un color que parece blanco, sin embargo este es color marfil, para darnos un sentimiento de amplitud e irnos transmitiendo la esencia del lugar. También utilizaron e incluyeron esta vegetación que tenemos a los costados. Estas son bugambilias y van a ser las responsables de ponerle un poco más de color a esta hermosa fachada. Aguas. ¿Es that Batman? ¡Qué carrazo, güey! Utilizaron carpintería de cedro tanto en la parte de afuera como en el interior, con un tono avejentado y con pátinas blancas. Esta propiedad tiene unas dimensiones de 7 metros de ancho por 31 metros de fondo y constituye la primera etapa de un hotel boutique que actualmente cuenta con 5 habitaciones. Sin embargo, se va a expandir con el predio que tenemos aquí a un costado para agregar 3 habitaciones más y una cafetería abierta al público. Ya nos tendrán que invitar para ver qué tal queda. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. Una vez estando tras muro, nos recibe esa mezcla perfecta y tan única franco-yucateca. Nos da la bienvenida a este espacio que sirve como recibidor, en el cual utilizaron estos pisos de mármol en un tono cremita, complementados muy bien con estos marcos, también de mármol pero en un tono negro, lo cual ya nos va dando una probadita de la paleta de colores que se hará presente en toda la propiedad. Asimismo, mantuvieron la pared de mampostería original, la cual únicamente le aplicaron un sellador para evitar que ésta estuviera tirando polvo y se estuviera deshaciendo. De igual manera, lo complementaron con esos 12 espejos en forma cuadrangular que, además de dar ese sentimiento de amplitud en el espacio, sirven como un excelente elemento decorativo. Y hablando de decoración, miren qué bonitas lámparas. Estas fueron hechas a base de Estas fueron hechas por artesanos mexicanos y utilizaron un material de latón pintadas con oro para que quedaran de este color. De igual manera, vemos en los extremos de la puerta estas lamparitas, estos arbotantes que simulan ser unos abanicos de dama. De hecho, fueron hechos por artesanos mexicanos. Y hablando de talento mexicano, chéquense esta obra que tenemos por acá. Esta es una representación de un cuerpo femenino, el cual además fue hecho a base de un hilo que utiliza el enequén como materia prima, lo cual lo hace una soga bastante rígida, pero con la flexibilidad suficiente para lograr esta belleza. Y en la parte de atrás tenemos la recepción. De este lado tenemos esta recepción que está muy bonita. Utilizaron estos pisos de madera, los cuales buscan asemejar las antiguas casas francesas, en las cuales utilizaban pisos de madera para darle calidez al espacio. Y es que además, miren, realmente tiene todo lo que necesitan, con esta sillita súper original, que además está muy cómoda y que asemeja a la figura de una flor. Chéquense. Por acá lo podemos ver como si estos fueran los pétalos. A mí me figura una flor de lis. ¿Ustedes qué opinan? En esta otra pared aprovecharon para incluir estos nichos, en los cuales incluyeron esa tira de luz LED complementado con esta madera, lo cual le da mucha calidez al espacio. Continuemos con el recorrido.
de este lado tenemos el comedor, al cual nos da la bienvenida estos hermosos arcos que tenemos por acá, los cuales dejan en evidencia que esta propiedad tuvo alguna intervención, probablemente por ahí de los años 50, por el tipo de acabado que utilizaron. De igual manera, nos reciben estos pisos que son diferentes a los de la entrada, ya que aquí utilizaron piedra crema maya, pero igual utilizaron estos acentos en negro que se hacen presente en toda la propiedad. A un costado vemos esta hermosa y majestuosa mesa para 8 personas, la cual nos contaron que fue todo un reto poder hacerla, ya que está hecha a base de una madera muy dura de un árbol de Chechen, el cual, para poder hacer estas patas, se echaron a perder 3 tornos al momento de moldearlas. Es por eso que decidieron hacer paneles de 5 centímetros, moldearlos y posteriormente unirlos para tener esta belleza como resultado. Y algo bien curioso es que es la primera vez que nos encontramos con una madera de Chechen. Por lo general nos encontramos con el famosísimo árbol de Chacá. La relación entre estos dos árboles es que en la naturaleza siempre las encuentran juntas. De hecho, el árbol de Chechen tiene una resina que puede considerarse tóxica y que quema al momento de estar en contacto con la piel. Sin embargo, la resina del Chacá sirve como cura para poder aliviar el dolor del Chechen. ¿Qué tal, Qué inteligente es la naturaleza. Y de este otro lado, mantuvieron las paredes de mampostería original, en donde las adornaron con estos hermosos cuadros que además quedaron perfectos con esos marcos color dorado y en donde emplearon una técnica muy particular. Aquí utilizaron pequeñas bolitas de pintura acrílica que conforme nos vamos haciendo para atrás podemos ver las figuras que forman, en donde incluso tiene 5 palomas ocultas dentro de todo este universo. ¿Ustedes ya las vieron? ¿Sí? Déjenlo en los comentarios. Oigan, ¿y no saben qué hermosa vista tengo acá de la cocina? Está prácticamente enmarcada. Es más, creo que es algo injusto para ustedes. Vamos a conocerla. Aquí podemos ver claramente la influencia europea de la dueña y diseñadora de este inmueble. Y es que gracias a que estuvo más de 10 años haciendo su magia en lugares como Italia y Francia, adquiriendo los conocimientos para hoy poder atreverse a hacer la mezcla entre estos dos estilos y lograr resultados hermosos como este. Ella se llama Paloma Gutiérrez Oreda y su estudio se llama GZ Interiorismo. Les dejamos el link en la descripción por si quieren contactarla para que les ayude a materializar su proyecto. Y es que además no solo cuidó la decoración, sino también este tipo de detalles como la vista que tenemos acá, la cual nos invita prácticamente a salir y gozar de ese cálido día al son del agua y la piscina. Pero bueno, ahorita vamos para afuera. Antes vamos a conocer esa hermosa escalera. De este lado tenemos la escalera que nos da acceso hacia la planta alta y que de hecho esta es toda una obra artesanal, ya que está constituida por más de 3000 U's diferentes, las cuales tienen diferentes curvaturas y tamaños de acuerdo a la sección que éstas ocupan dentro de toda esta majestuosa obra. Las pintaron en un tono dorado y con polvo de oro para que armonizara y quedara perfecto. ¡Diego! ¡Diego, no! Los parales vemos cómo están prácticamente incrustados en el mármol que vemos abajo, lo cual representó un grado mayor de complejidad, ya que al momento de perforarlos, algunos de estos se rompieron y tuvieron que reemplazarlos. Pero la verdad es que el resultado quedó hermoso. Esta escalera fue colada en sitio y es una escalera volada, ya que se sostiene únicamente por la parte de arriba y la parte inferior. A pesar de estar pegado al muro, este no la sostiene. En ella utilizaron unas medidas que fueron prácticamente dictadas por reglamentación hotelera, en donde tenemos el espacio suficiente para permitir el paso de 2 personas, incluso con la maleta. Pero ahorita subimos. Antes, vean qué bonito espacio. La entrada ya nos va dando como que invitando a ir hacia el exterior, y en caso de que queramos refrescarnos un poquito más, incluyeron este mueble estilo vintage que quedó padrísimo. Queda como anillo al dedo a la propiedad, ¿o a poco no? Y ahora sí, vamos al exterior. Nos abren paso al exterior estas
hermosas puertas, las cuales el diseño es de origen francés. Estas se utilizaban mucho en los invernaderos para permitir entrar al sol y al mismo tiempo proteger del clima y de otras amenazas. Sin embargo, con el paso del tiempo se comenzaron a utilizar también en las casas, dándole ese toque estético que vemos en la parte superior con esas curvas. La verdad es que quedó increíble. Y de ese lado tenemos esas lamparitas, los cuales buscan simular huevitos de paloma y que además tienen unas luces, lo cual representó todo un reto al momento de implementar, ya que tuvieron que instalar y llevar la electrificación a cada uno de esos puntos. Ahorita están apagadas porque son solares, pero ahorita les enseñamos cómo se ven de noche. Un excelente guiño para el nombre que está detrás del hotel. De este lado tenemos esta piedra crema maya que utilizaron como piso, sin embargo este tiene otro acabado distinto al que veíamos en la sala, en donde además se encuentra únicamente sobrepuesto y debajo podemos encontrar las instalaciones como es la cisterna, biodigestor y demás. Lo hicieron de esta manera para que en caso de que haya algún mantenimiento pudieran únicamente desmontar y no tuvieran que romper el piso. De este lado tenemos esta pared de mampostería, la cual en algún momento se buscará abrir para conectar este espacio con el predio que tenemos a un costado. Estoy seguro que va a quedar increíble. Ya tendremos que armarnos otro recorrido cuando esté listo. Por acá tenemos esta hermosa piscina, que además está increíble. De entrada nos da la bienvenida esta pared, la cual incluyeron esta decoración con tesontle y con esas crucecitas que incluso a esta hora del día proyectan una sombra que hace parecer como si tuviera un quinto pico las estrellas que tenemos acá. Está padrísimo. Y si a eso le sumamos esta cascada, que saben que a mí me encanta el sonido del agua cayendo, hace prácticamente una invitación explícita a meterte a la piscina. Utilizaron chucum para recubrir las paredes, solo que una dosis pequeña para que quedara algo blancuzco y no fuera en un tono tan chucumesco o más cafecito. Además, complementaron con los rombos que vemos al fondo con la intención de simular las piscinas de las villas italianas. Esta piscina se complementa muy bien con la vegetación que tenemos a un costado y con este pasillo que nos va conectando con las habitaciones de esta primera planta. De hecho, esto es madera de salam y en la cual, si vemos para arriba, utilizaron el mismo tipo de madera que genera ese efecto como si fuera un espejo y además hace que se pierda el pasillo que está allá arriba. Este hotel actualmente cuenta con 5 habitaciones, las cuales en algún momento se convertirán en 8. De este lado tenemos las primeras dos, son las primeras 2 Junior Suite, otras 2 arriba y una Master Suite que se encuentra al final. Pero antes de llegar a ella, ¿les parece que conozcamos esta Junior Suite? Está increíble, seguro que les va a encantar. Nos recibe una habitación de casi 30 metros cuadrados en donde permanecen esos tonos neutros que veíamos en el resto de la propiedad. Además, aprovecharon para incluir esta majestuosa cama, la cual complementaron con ese marco de piedra negra que tenemos aquí alrededor. Aprovecharon este escenario para incluir este repujado que tenemos aquí al fondo, el cual cubrieron con una caja de acrílico para protegerlo y que perdurara por más tiempo. Y hablando de elementos decorativos, chéquense este mural que tenemos por acá. Este lo hicieron con una técnica de carbón, prácticamente como si fuera lápiz, y es una representación de unas palomas postradas sobre un árbol de flor de mayo. Un dato curioso es que el árbol de flor de mayo es de mis árboles favoritos y este es un árbol que tiende a florecer entre los meses de abril y mayo y que tiene un olor tan peculiar y tan bonito que cuando vengan a Mérida, de verdad, fíjense y acérquense a oler uno de esos. De este otro lado tenemos estas lamparitas que honestamente yo no sabía que era al principio, pero son unas lamparitas para poder tener una lectura nocturna y en la cual incluso nos permite poder mover y regular el ángulo de iluminación según la postura que tengamos en ese momento. De igual manera, aprovecharon las paredes para incluir estas molduras estilo francés, se le denominan molduras Bousserie. La verdad es que quedó padrísimo. Además de estas molduras, incluyeron un plafón en el techo para ocultar las instalaciones y también el carril sobre el cual corren las cortinas. Mismas que se incluyeron también de este otro lado para darle más privacidad a este espacio, ya que la puerta que utilizaron es de cristal para poder darle más amplitud al espacio.
Y ahora sí, vamos a conocer este hermoso baño. De entrada, vemos los mismos tonos neutros que se hacen presentes en el cuarto y en toda la propiedad. Aquí utilizaron un mármol blanco, el cual iluminaron perfectamente con esa tira de luz LED que lo hace ver súper elegante y súper único. Además, lo complementaron con este porcelanato tipo mármol que hace prácticamente imperceptible la diferencia entre uno y otro. Sin embargo, al hablar de temas de mantenimiento y de un posible reemplazo, es mucho más fácil, económico y práctico tener este tipo de acabados, ya que el día de mañana se pueden reemplazar con mucha mayor facilidad. En ambas incluyeron esta franja de esmerilado para darle más privacidad al espacio. Por acá, que tenemos la zona del WC, como podemos ver, no fue necesario incluir una ventana para el tema de circulación de aire, ya que aprovecharon e incluyeron un extractor, que es el que vemos allá arriba, el cual ayuda a darle circulación al aire para ir cambiando y evitar cualquier tema de olores. Y por cierto, hay un mundo detrás de los extractores. Por ejemplo, depende mucho la capacidad para ver en cuánto tiempo logra renovar todo el aire que está en un mismo espacio. Y de este otro lado tenemos este closet en el cual parece como si estuviera prácticamente empotrado en la pared y el cual tiene las dimensiones perfectas para traer toda la ropita cuando nos vamos de viaje. Oigan, y si les está gustando esta recámara, espérense a ver la Master Suite, que estoy seguro que les va a encantar. Vamos a conocerla. Por cierto, de este otro lado tenemos el baño de visitas, el cual, miren qué bonito está. De entrada, utilizaron de nuevo ese mármol blanco que veíamos en el baño de las habitaciones y lo complementaron con este mosaico que tenemos atrás, el cual busca simular la técnica de bordado de punto de cruz, como vemos aquí al fondo, y que es algo muy característico de esta zona de México, donde podemos ver esta técnica en hipiles, en guayaberas y otros textiles. Otro diseño de quehacer de interiorismo. Quedó padrísimo. Ahora sí, vamos a conocer esa recámara. Además de este hermoso barandal, remataron la escalera con esta lámpara colgante decorativa, además artesanal, que está hermosa. La pintaron con un baño de hoja de oro y en la cual vemos cómo está conformada por diferentes rombos. Además, estos no tienen la misma dimensión, ya que esto se hizo bajo un proceso artesanal, que además a cierta hora del día, cuando el sol entra por el tragaluz que tenemos por allá arriba, genera esa reflexión en la pared como si fuera una lluvia de oro. Está increíble. Además, utilizaron este barandal de cristal para no robarle protagonismo ni a la lámpara ni al barandal. De este lado tenemos el pasillo que nos conecta hacia las otras dos habitaciones, igual a la que recorrimos hace un momento. Y aquí se encuentra la Master Suite. ¿Están listos para conocerla? Vamos a verla. Igual de hermoso que la habitación que recorrimos hace un momento. Y se preguntarán, oye, ¿pero qué hace de esta que sea la Master Suite? Les explico. Incluyeron un baño incluso más grande, lo cual le da espacio suficiente para tener dos lavabos. Una tina estilo francés, ideal para venir a gozar de un rico baño. Un acceso directo a esta terraza privada. Una hamaca tan cómoda que te hará sentir como si estuvieras recostado en las nubes. Y una cama ideal para gozar de una comida al aire libre. Oigan, y si están gozando de este recorrido en el cual vamos descubriendo un espacio único que desde frente jamás nos imaginaríamos lo que escondería detrás de sus muros, no se pueden perder el siguiente video, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión detrás del muro.